Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes bien saben, y se los he platicado aquí en el canal, trato casi siempre de que los videos que publico estén relacionados con alguna temática, principalmente de un personaje o de algún evento que se desarrolle en el mes en el que se publican. A veces los videos pues los relaciono con la fecha relacionada al cumpleaños de alguno de los personajes de la saga. Esto, por ejemplo, pues sucede en el mes de julio, que podremos considerar que es el mes de Harry Potter porque su cumpleaños es el 31 de ese mismo mes. Y para el mes de enero pues tenemos dos fechas un tanto importantes y que tienen una coincidencia un tanto extraña. En primer lugar tenemos el cumpleaños de Severus Snape, al cual se le asignó como fecha de nacimiento el 9 de enero. Y por otro lado, en un contraste bastante curioso y muy irónico, es la fecha luctuosa del actor Alan Rickman, quien falleció un 14 de enero. Y por motivo de estas dos fechas, pues podremos considerar el mes de enero como el mes de Snape. Y es por eso que he decidido hacer el video del día de hoy, ya que, como ya vieron por el título, en el video del día de hoy vamos a hacer un análisis de cómo es que la interpretación que hizo Alan Rickman del personaje de Severus Snape hizo que de alguna manera este personaje, que podríamos considerar que tiene actitudes muy detestables dentro del universo literario, se posicionara como uno de los personajes favoritos y que incluso llegara a ser glorificado por una gran parte del fandom del mundo mágico y de las historias de Harry Potter. Pero por supuesto, antes de comenzar con el tema del video del día de hoy, quiero aprovechar para recordarles e invitarles que si quieren ver más contenido relacionado a la saga de Harry Potter, ya sean novedades, datos curiosos o reseñas de coleccionables, pueden ir aquí abajito al botón de suscribirse y darle clic ahí para que ya formen parte de esta gran comunidad mágica que está creciendo día con día. Y también, pues ya estando por allá, les agradeceré que dejen un mágico y poderoso pulgar arriba en este video para que YouTube sepa que les está gustando el contenido que comparto con ustedes. Y por supuesto también les voy a hacer la recomendación de que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube les avise cuando haya un video nuevo en el canal y no se pierdan ninguno de los videos que se suba próximamente. Y este es un tema del cual quería hacer un video porque sí me parece que el personaje de Severus Snape es uno bastante interesante y que tiene diversos matices en cómo está estructurado dentro de las historias de Harry Potter. Y es que a mí honestamente me ha causado mucha curiosidad y me tiene quizás un tanto contrariado el por qué una gran parte del fandom en algún punto ha llegado a glorificar o a poner en un pedestal al personaje de Severus Snape. Y haciendo un análisis y una introspección, creo que esto se debe en gran parte gracias a la interpretación que hizo Alan Rickman de este personaje dentro del universo cinematográfico. Y es que sí podemos tener en contraste las dos personalidades que tiene Snape en ambos medios. El Snape de los libros es un Snape muy diferente a cómo se nos presenta dentro del universo cinematográfico. Y estas diferencias son las que justifican también el hecho de que yo tenga separados por universos todos los medios que presentan la historia de Harry Potter, ya sea libros, películas, videojuegos, obras de teatro y demás. Y retomando lo que decía de que me llama la atención que el personaje de Snape esté muy bien posicionado dentro del fandom, es por el hecho de que, siendo muy sinceros y siendo muy objetivos con cómo es presentado el personaje dentro de los libros, no creo que este personaje se le pudiera llegar a considerar como una persona completamente buena, o en algunos casos también que fue una víctima de las circunstancias que lo rodeaban. El personaje de Snape, desde que lo conocemos, se nos presenta como un personaje con una actitud bastante desagradable. Y sí contrasta mucho la actitud que tiene Snape hacia el personaje de Harry Potter con respecto a cómo otros personajes que interactúan con Harry Potter dentro del mundo mágico tratan al niño que vivió. Y no solamente con Harry Potter se presentan situaciones un tanto cuestionables, sino también con algunos de los amigos de Harry Potter y compañeros de la casa Gryffindor. De hecho, en general, la opinión de la gente con respecto a Snape dentro de las historias de Harry Potter, dentro del contexto del mundo mágico y principalmente dentro del castillo de Hogwarts, es que es una persona no muy agradable, no es alguien con quien uno quiera estar conviviendo, ya que pues tiene actitudes bastante negativas y no es precisamente alguien con quien se disfrute estar en compañía. Desafortunadamente es muy probable que dentro del castillo de Hogwarts únicamente el profesor Albus Dumbledore tenga cierta empatía y cierto respeto e incluso cierta tolerancia hacia el personaje de Snape y su personalidad un tanto oscura. Snape es un personaje con el que no es fácil empatizar y es la personalidad que tiene el que hace que sea un personaje al que es muy difícil de agarrarle cariño quizás. La actitud del personaje de Severus Snape en la saga literaria es de alguien que tiene una personalidad muy explosiva cuando está muy molesto, pero también es de alguien sarcástico e incluso que es bastante ofensivo con algunas personas dentro del colegio Hogwarts. Algunas cosas que me conflictúan y que hace el personaje de Snape dentro de las historias de Harry Potter es principalmente el acoso selectivo que tiene con ciertos alumnos, y esto también pone en duda su calidad moral. No debería suceder que llegue a intimidar tanto a algunos alumnos que en el caso por ejemplo de Neville Longbottom, este llegue a convertirse en su Bogart
y quiero que racionalicemos el hecho de que para un niño de 13 años es tan grande el trauma que le ha generado este personaje que se convierte en aquello que más le teme en el mundo. Entonces, como hemos visto, el personaje de Snape sí es un personaje muy caótico, sí podríamos decirlo así, pero creo que esa cuestión caótica y esa cuestión tan desagradable que tiene el personaje contrasta con un giro de tuerca que creo que nadie se esperaba, o a lo mejor muy pocos lo esperaban, ya casi al final de las historias de Harry Potter. Y es que el personaje de Severus Snape sí es una persona valiente, sí es una persona que, a pesar de que se involucró en la derrota de Lord Voldemort por cuestiones egoístas, mantuvo su convicción hasta sus últimos días. Y algo que sí le resaltaría mucho es la lealtad que tuvo hacia el personaje de Albus Dumbledore. Sí me gusta la manera en que evolucionó esta relación. Los recuerdos de Snape que vemos en el último libro de la saga nos hacen ver cómo la relación entre estos dos personajes va creciendo y cómo es que Snape se va ganando la confianza de Dumbledore al grado de que incluso este le pida que termine con su vida cuando sabe que contrajo una maldición por el anillo de la familia Gaunt. Creo que eso habla muy bien del personaje de Snape. No es que justifique sus acciones y las rechazo completamente. El acoso a los estudiantes y demás son cosas que a mí no me gustan demasiado de este personaje, pero sí podemos rescatar los actos de valentía que tuvo a lo largo de la historia y también la lealtad que le tuvo a Dumbledore en su momento. Esos detallitos son atributos que tiene el personaje que sí cabe resaltar que tiene dentro de la saga literaria. Y bueno, ya después de que di todo este contexto en la cuestión literaria del personaje de Snape, era importante también que lo hiciera porque pues de alguna manera es el material en el que se están basando para la creación de las películas de la saga de Harry Potter. El actor Alan Rickman fue elegido propiamente para interpretar a Severus Snape y tuvo una ventaja muy importante con respecto a sus otros compañeros actores dentro de la saga cinematográfica. A él personalmente, el autor de la saga, le contó al final de su personaje, le contó sus motivaciones principales y ese giro en el que descubrimos que Severus estuvo enamorado de Lily desde su infancia. Toda esta información ayudó a Alan Rickman a crear una interpretación muy diferente, como ya lo mencioné previamente, de lo que conocíamos del personaje de Severus Snape. Si bien conservó ciertos manerismos y un poquito de la apariencia que más o menos se describe dentro de los libros, el personaje de Severus Snape en la saga cinematográfica es uno muy calmado, es uno que sí tiene ese toque irónico, sarcástico, pero no se siente pesado, no es un personaje del que uno sienta un rechazo en automático, al contrario del personaje de Severus Snape. El Snape de la saga cinematográfica, del universo cinematográfico como tal, sí tiene estos clichés de el villano encubierto, yo llamo así porque en un principio podemos creer que es el villano de la historia, pero esto cambia conforme avanza la trama, y esto es un factor que siento que ha ayudado a que el personaje se posicione como dentro de los favoritos de las historias de Harry Potter. Porque, insisto, la interpretación de Alan Rickman fue muy icónica. La manera en que decía las líneas, ese tono tan serio, un poquito seco y muy lineal, es incluso imitado en parodias y demás cuando se habla del personaje. Entonces, pues sí, son factores que ayudaron muchísimo a que la versión del universo cinematográfico de Snape desplazara a lo que conocíamos del universo literario. También pensando en el hecho de que las películas pues son más fáciles de consumir, llegan a una mayor audiencia y esto obviamente pues permea en la mente colectiva. Entonces, cuando uno piensa en el personaje de Snape, piensa en automático en el actor Alan Rickman y su interpretación dentro de las películas. Además de esto, creo que también hay dos situaciones muy interesantes que suceden debido a las adaptaciones que se hacen de los libros a las películas, que hacen ver al personaje de Snape como un personaje trágico, y son adiciones o cambios que hacen de la saga de los libros al momento de trasladarlas al universo cinematográfico. El recuerdo de Snape de cuando James Potter pues sí la agarra contra de él y lo ridiculiza en frente de varios alumnos del colegio. Este momento es muy interesante porque la manera en que está presentado en las películas es muy diferente, claro está, a como está en los libros. A mí me gusta que en el libro, de alguna manera, sí Harry reconoce que su padre no era tan buena persona. Harry, inquieto por esta situación, se comunica con Sirius y con Lupin, y estos pues sí le reconocen que tuvieron errores en su juventud, que trataron muy mal a Snape, pero también ayudan a que la figura de James no se quede manchada para siempre, y le explican a Harry que en algún punto de su crecimiento, ya su etapa final en Hogwarts, cambia, se vuelve un poco más maduro, y si bien el conflicto entre James y Snape continuó, ya no llegaba a la escala en que se vio durante ese recuerdo. Entonces, la manera en que se muestra esta faceta de la juventud de James y principalmente de Severus Snape sí hace ver a Severus como una persona indefensa que fue atacada por un grupo de bullies, y el
el personaje de Snape pues no es completamente así. Snape, de hecho, en ese fragmento que vemos de su recuerdo, se defiende de James, y creo que también sería interesante después, en otro video, analizar la figura de James Potter, porque creo que injustificadamente, si bien entiendo los motivos de por qué sucede, se le ha vilificado, se le ha puesto como un villano, como un bully completamente, y si bien reconozco que tuvo estas actitudes durante alguna etapa de su formación dentro de Hogwarts, no fue completamente así durante toda su vida. Pero retomando nuevamente el tema con Severus Snape, siento que son estos cambios y esta falta de contexto lo que hacen que el público tenga otra visión de la verdadera esencia, o de esta versión principalmente, del personaje de Severus en el universo cinematográfico. Y creo que el momento clave, el momento que hace que la gente empatice al 100% con Snape y que lo vuelva insisto, personaje trágico, que su vida está rodeada de tragedias y de tristezas, es esa escena inventada, esa escena que es exclusiva del universo cinematográfico, en donde vemos a Severus Snape llegando a la casa de los Potter después del ataque de Lord Voldemort en el Valle de Godric. Y es una escena ya muy icónica, y es una escena clave, y es una escena que no debió ser, porque para empezar, pues Severus Snape no sabía dónde estaban escondidos los Potter, entonces pues nunca pudo haber llegado al Valle de Godric. Quizás a lo mejor llegó después, pero ya cuando no estaban los cuerpos, ya cuando estaba la casa destruida. Pero sí es algo que, si bien no me gusta que hagan este tipo de cambios en las historias, porque insisto, hacen que los personajes se modifiquen, sí es un factor que reconozco que ayuda a que la gente vea en otra visión al personaje de Severus. Y creo que no era necesario hacerlo así. Creo que se pudo haber reivindicado a la figura de Severus Snape con otras acciones, con otras circunstancias que se vieron dentro de la saga. Esta escena en particular sí me parecía un tanto innecesaria, pero funciona para el tipo de historia que estaban contando dentro del universo cinematográfico. Honestamente siento que podríamos encontrar más actitudes reivindicativas dentro de Snape en los libros, por todo el contexto que hay, más que en las películas, porque en las películas sí siento yo que el personaje se mantiene muy lineal. Como les decía, desde un principio sí vemos que es un personaje estricto, que es un personaje, podría decir rudo, con actitudes agresivas y demás, pero no llega a ese grado de violencia que vemos en los libros, y que por eso no hay como mucha versatilidad, a lo mejor, de lo que se presenta en el universo cinematográfico. De hecho, con Snape se presta a situaciones un tanto cómicas cuando interactúa con los alumnos, cuando les da golpes con las libretas, etcétera, etcétera. Entonces sí siento que por eso el personaje de Severus Snape es un poquito más simpático, o se le tiene más empatía dentro del universo cinematográfico, y creo que esto es el principal motivo por el que Snape ahora es un personaje que se presta a debate, se presta incluso a discusiones muy acaloradas dentro del fandom, porque sí me ha tocado ver en comentarios cuando hacen publicaciones en grupos de Facebook, en páginas relacionadas al mundo de Harry Potter, defendiendo a Snape. Pero insisto, hay cualidades muy positivas y muy negativas en el personaje de Snape que son muy interesantes de analizar. Y creo que hace a uno de los personajes más interesantes dentro de la saga de Harry Potter. Si bien no es mi favorito, y sí me gusta que se pueda hacer este tipo de análisis, porque en general los personajes no siempre están metidos en las casillas de buenos o malos al 100%. En la mayoría de los casos, o en algunos casos más bien, sí hay estas diversas capas que podemos ir desmenuzando y desplegando en cada personaje. Obviamente hay otros personajes que sí se quedan encasillados, personajes que sí son completamente malvados y que no tienen un arco de redención, pero quizás por su personalidad se vuelven también favoritos, como en personajes que nos gusta odiar. Entonces, en el caso de Snape, esta reivindicación que tuvo el personaje sí se le atribuyo a Alan Rickman, que hizo una labor estupenda como Snape. No es quizás a lo mejor mi interpretación favorita, no hablo obviamente de la cuestión actoral, sino de la adaptación que hicieron de los libros a las películas, porque insisto, siento que si hubiéramos visto a un Snape más desagradable, el cambio al final de la historia sí hubiera arraigado un poco más esa sensación de reivindicación, y también de mostrarnos un arco de crecimiento por parte del personaje, por lo que pues también siento que es importante que yo les invite a que lean los libros de Harry Potter, para quienes no lo hayan hecho aún, para quienes a lo mejor crecieron con las películas y no se han llegado a interesar por los libros. Sí es un ejercicio muy interesante el conocer las diferentes versiones de todos estos personajes, que muchas veces por las adaptaciones cinematográficas pues quedan muy diluidas, y el tener este contexto nos ayuda también a entender la visión de las personas dentro del fandom, porque a lo mejor si una persona dice, no, pues a mí me gusta mucho el personaje de Snape porque fue una persona que cuidaba mucho a Harry y demás, leyendo los libros quizás puedan ver la otra parte de la moneda y entender por qué hay personas que piensan de manera contraria, entender por qué hay personas que de plano detestan el personaje de Snape a pesar de sus acciones heroicas y de gran valentía dentro de la historia de Harry Potter.
Y pues ya nada más para dar un poquito de cierre al tema del video del día de hoy, pues sí les invito a que también tengamos la mente abierta, a llegar a ser tolerantes y principalmente muy respetuosos con las opiniones de las personas. Recordemos que estos son personajes ficticios, entonces ponernos a pelear o a discutir de maneras incluso muy agresivas con otras personas que difieran de nuestras opiniones, pues no nos lleva a nada, pero sí les invito a tener debates sanos con insisto, la apertura y la tolerancia de recibir opiniones diferentes a las nuestras, porque esto ayuda a alimentar el fandom, ayuda a que nosotros nos enriquezcamos con las opiniones de otras personas y nos ayudan también a ver desde otra perspectiva algunas cosas que se nos presentan en el mundo de Harry Potter. Yo sé que pues para hacer una saga literaria infantil no se prestaría a lo mejor para este tipo de debates y de pláticas, pero creo que podemos aprovechar cuando suceden para incluso hacer una introspección de lo que a lo mejor no nos gusta y nos gusta de nuestra personalidad, de actitudes que tenemos y cómo nos reconocemos y cómo nos podemos reflejar con algunos personajes de la saga. Es por eso que tenemos personajes favoritos, personajes que no nos gustan, con los que empatizamos más y con los que no empatizamos tanto. Insisto, este fandom podemos hacer que sea un fandom saludable, que de alguna manera podamos entablar conversaciones que nos enriquezcan nuestros conocimientos de la saga, y pues por eso es este video en donde sí, a lo mejor planteé cosas negativas del personaje, pero también traté de resaltar las cualidades que tuvo muy positivas y que impactaron de buena manera la historia de la saga de Harry Potter. Y como paréntesis, antes de que les pida sus comentarios y sus opiniones con respecto al tema del video del día de hoy, en lo que de plano sí no voy a debatir y que conmigo sí no van a hacerme cambiar de opinión, es el hecho de que Harry le haya puesto Severus a uno de sus hijos. Entiendo que Harry reconoce la valentía y las acciones que tuvo Snape para que pudieran derrotar a Lord Voldemort, pero ya al grado de ponerle a uno de tus hijos Severus, sabiendo que durante casi 6 años este personaje te estuvo haciendo la vida miserable únicamente porque tenía un resentimiento por tu propio padre, sí me parece un exceso. Y ya dicho esto, pues ahora sí les invito a que me dejen aquí abajito en la caja de los comentarios cuál es su opinión con respecto al personaje de Severus Snape, tanto de la versión de los libros como la versión del universo cinematográfico, si su visión de Snape cambió gracias a las películas o a lo mejor se complementa entre las versiones de los libros y el universo cinematográfico. Todo lo que quieran comentarme con respecto a este personaje y obviamente con respecto a la actuación del gran Alan Rickman, déjenmelo aquí abajito en la caja de los comentarios y ya saben que me va a dar muchísimo gusto leerlos a cada uno de ustedes. Y también, por supuesto, voy a aprovechar para recomendarles que si quieren estar más en contacto directo conmigo, hacerme llegar sus dudas, preguntas, comentarios relacionados a la saga de Harry Potter y demás, pues pueden hacerlo a través de mis otras redes sociales, que ya saben que todos los perfiles en donde tengo una cuenta disponible les aparecen de este lado de la pantalla. Ahí pueden ver cada una de esas cuentas, y si no quieren ir a buscarlas de una a una, pues aquí abajito en la caja de la descripción están los enlaces directos. Nada más van, le dan clic ahí y ya entran al perfil. Y por supuesto les voy a agradecer que vayan, me apoyen en el contenido que publico por allá y me sigan en esas otras redes sociales. Y así vamos finalizando el video del día de hoy, un video que honestamente, y creo que si me siguen en mis redes ya habrán visto que me costó muchísimo trabajo poder grabar, pero afortunadamente ya pude encaminarlo a lo que quería y a cómo quería hablar de este tema en particular. Insisto, el personaje de Snape es uno muy complejo, es uno muy interesante, con muchas facetas. Tenemos su versión de los libros y su versión de las películas, entonces sí quería poder ya publicar un video relacionado a este personaje y obviamente también haciéndolo como una especie de homenaje al gran Alan Rickman, que desafortunadamente pues ya no está con nosotros, pero que nos dejó un legado. Esto obviamente no elimina todo su historial actoral, todas las películas en las que participó, pero su personaje dentro de esta saga y la interpretación que hizo del personaje de Severus Snape se volviera casi la versión definitiva de este personaje, y será muy curioso e interesante ver a la nueva persona que interprete a Severus Snape y qué personalidad le brindará al personaje en esta nueva versión de la historia de Harry Potter que será presentada en formato de serie. Entonces sí, esto me tiene muy intrigado, por lo que ya saben que si hay contenido relacionado a esto, pues les recomiendo que no se pierdan ninguna de las novedades y ninguno de los próximos videos que se vaya subiendo al canal próximamente. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.